Entonces, venerable Calcibú, cuéntenos un poquito de su merced, de su vida, antes de conocer la doctrina, su merced antioqueño, ¿no? Me parece. Sí. Sí, pero estoy luchando por no ser mentiroso. Bueno, pues tengo para contarles que tuve la bendición de haber pertenecido por muchos heliocrones al movimiento gnóstico cristiano universal, siguiendo las doctrinas que nos trajera el venerable maestro Samael Aún Weor. Desde su partida, desde que abandonó esta gea, pues nosotros quedamos en una incertidumbre, quedamos en una orfandad, como suele ocurrir cuando el jefe, cuando el líder abandona a su pueblo. Pero para bendición mía, tuve el gusto y el honor de ser invitado a una conferencia del taoísmo. Me entregaron un volante que decía Tao igual Gnosis. Samael regresó. Me causó bastante admiración y yo dije, voy a verificar si realmente es el maestro Samael que ha tornado, porque él dijo que volvería en un cuerpo joven. Y entonces yo no podía negar la posibilidad de este gran hecho. Y fuimos efectivamente a verificar las doctrinas que había venido a entregar el supuesto maestro Samael Aún Weor, hoy Samael Joabator Weor. De verdad que me impactó mucho su doctrina, su enseñanza, porque siempre he contado esta anécdota y me causó mucha impresión, porque cuando fui a la conferencia, desde el Kanda de la Tierra se daban conferencias para la ciudad de Medellín. Siempre las daban a las 3 de la tarde y nosotros pedimos que nos dieran la oportunidad de preguntar, de ser los primeros para preguntarle al maestro Samael nuestras inquietudes y lo que nosotros queríamos saber. Cuando el maestro Samael entró en la comunicación, nosotros estábamos deseosos de preguntarle. Yo les confieso la verdad, como lo he dicho muchas veces, yo quería probar al maestro Samael si realmente era, haciéndole preguntas de enjundioso contenido, porque como pues decían que era muy sabio, que era una luminaria, como en efecto lo es. Entonces él empezó a dar una conferencia, una disertación magistral hermosísima, que encerraba una gran cantidad de sabiduría y de conocimiento. Y yo le dije a mi compañero, al que fue conmigo ese día, no vamos a tener la oportunidad de preguntar, nos dejaron con los crespos hechos. En ese momento, como si él hubiese oído, suspendió la disertación y dijo, allá en el público hay gente que está pensando, a esto no fue que yo vine, yo quería preguntar. Levante la mano el que considere que mi disertación no le es útil, no le es de provecho. Pues todo el mundo levantó la mano, porque realmente era una cátedra magistral. Yo no fui con el propósito de oír eso, lo que él estaba enseñando, sino preguntarle lo que yo quería preguntar. Pero no había otra alternativa sino levantar la mano, porque lo que él estaba diciendo era realmente extraordinario, de un gran sabio. Levanté la mano, menos mi compañero, porque él no levantó la mano. Y el maestro, en esa época no habían celulares que se podía uno comunicar al instante, ni había tampoco cámaras de televisión, y mi compañero no levantó la mano. Y el maestro desde allá, desde el Kanda de la Tierra, fue diciendo, el que está en el centro del salón, de camisa amarilla, y no levantó la mano, pásemelo al teléfono. Y entonces al oír eso, a mí me impresionó muy fuerte. Yo dije, uy,
este varón tiene potestad, este varón tiene los sentidos despiertos, este varón es despierto, porque es que desde el Canda de la Tierra a Medellín eso queda muy lejos, y él pudo ver que el otro no levantó la Magdo. Entonces pasó al teléfono y le hizo unas preguntas, pero cada pregunta era certera, y como Emilio, mi antropogéneo, pues él prácticamente estaba violando la conciencia, le dio una reprendida. Y entonces yo dije, oiga, con este varón la situación es complicada, porque este varón habla con una autoridad, con una potestad, como realmente, como si fuera realmente un gran guía. Y yo dije, a seguir de ahorita voy a ir al Canda de la Tierra. Yo tengo que ir al Canda de la Tierra a conocer personalmente a este muchacho. Y también al maestro Caliun Zeus. Yo del maestro Caliun Zeus no había oído hablar mucho. Lo que decían los taoístas, que era un abuelo muy sabio, muy despierto, y que era una biblioteca andante. Y así fue. Fui al Canda a verificar si realmente era lo que tanto decían. Tremenda sorpresa. Me encuentro con los maestros. El maestro Samael, ese muchacho en esa época tenía 17 años, era realmente un sabio impresionante, habló con una sabiduría y con una elocuencia como la que le caracteriza. Y entonces, ahí sí yo le dije, maestro, gratísimas. Bueno, en esa época no se decía gratísimas, sino maestro, gracias. Y entonces me dice, gracias a usted por licenciarme a calentar motores. Yo quedé contento porque me había encontrado con un sabio. Yo nunca pensé tener el privilegio de encontrarme con un sabio como este, así frente a frente. Bueno, me despedí y todo pasó así muy bien. Eso fue por la mañanita. Pero el maestro Caliun Zeus no había tomado Intipan. No había tomado Intipan todavía. Cuando yo pregunto, ¿quién es Caliun Zeus? ¿Quién es Caliun Zeus? Y me dijeron, detéctelo por su energía. Yo he sido un poquitico nomás incrédulo, y yo no veía a nadie por ahí así como que tuviese una energía tan extraordinaria, era que el maestro no estaba. Cuando veo que viene un grupo de gente, el maestro venía con el traje de apidología y con la careta, y me dijeron, ese que va ahí es el maestro Caliun Zeus. Bueno, él llegó, se sentó a la mesa, ahí iba a tomar el Intipan, y yo me hice así como a 4 metros de él, y entonces me mira y me dice, ¿cómo se llama usted? Y yo le dije, Iván, y me dijo, en Burkia nos vemos. Y yo ni siquiera tenía la más mínima idea que era Burkia. Entonces yo pregunté, ¿qué es Burkia? Y me dijo, a Burkia van los que han nacido por cesárea, los que han tomado matóxicos y los que han sido tatuados. Entonces yo dije, pero es que yo no nací por cesárea, no he sido tatuado. Pero entonces me vio, con su clarividencia tan objetiva, vio que yo había sido un matóxico. Y detectó, yo dije, uy, este varón sí ve. Lo que dicen sí es verdad, este varón sí tiene un ojo pero impresionante, este man sí ve lo que quiere ver. Y este sí descubre en qué rincón del infierno está uno. Entonces, bueno, estuve ahí unos días, fui por 8 días de paseo al Canda de la Gea, y me vine gratamente impresionado, porque el maestro Caliun Zeus vi que era un sabio sin igual, que yo me imaginaba que el maestro Caliun Zeus era sabio, pero no tanto, y yo dije, no hay otra criatura en esta Gea con una sabiduría como la que tiene este varón, porque es que el maestro Caliun Zeus, para algo es pistisofía, el poder de la sabiduría. Yo decía, este varón es como un cirquero, en cualquier parte donde él quiere monta su teatro, monta su escena, pero los actores son los mismos monjes o los visietas, el que estuviera por ahí le diera oportunidad, de una vez lo procesaba, entregaba una doctrina realmente extraordinaria. Entonces, yo estuve ahí y me fui muy contento y dije que volvería.
Lo cierto fue que me vine gratamente impresionado de la sabiduría que tenían estos varones. Bueno, yo me quería despedir porque ya tenía que ir a cumplir con mis compromisos, con mi obligación y con mi responsabilidad. Entonces fui a despedirme y cada que yo me acercaba a despedirme me daba la espalda y no me oía. 2, 3 veces intenté y yo dije, ya no le voy a rogar más. Yo le dije a Dagoberto Carrillo en esa época, hoy el maestro Don Dagón, dígale a su maestro que gratísimas por haberme dado la oportunidad de venir aquí a su casa y que aprendí muchas cosas, que me voy contento. Él fue y le dijo, maestro, el antioqueño se va y que muchas gracias por haberle permitido estar aquí en su casa. Me dijo, dígale que venga. Y yo fui donde el maestro. Y entonces me dice, antioqueño, que te vas. Y yo, sí, maestro, me voy, ya tengo que ir a cumplir con mis deberes. Y me dijo, venite de monje, de misionero. Y yo no lo pensé 2 veces. Yo no sé, la verdad es que yo le dije, me vengo de monje, de misionero de Lucifer. Y me dijo, ¿eres casado o soltero? Yo, casado. ¿Tienes hijos? No. ¿Y tu señora? Tampoco. Y le dije que me venía de monje sin consultar con mi señora. Que a los 15 días me venía. El maestro Samael me dijo, bien llegado, venga pronto, su merced de los nuestros. Y fui, vendí un negocio que tenía, me alisté y me vine de monje hace 34 años que estoy aquí. Y yo considero que ha sido lo mejor que me ha pasado en este retorno. Y quién sabe en cuántos más, pero que me acuerde en este retorno, la más grande bendición fue haber entrado a este pueblo y tener el privilegio de haber estado con estos varones por mucho tiempo, porque tuve el privilegio de haber estado en el Canda, en el Geoacuarios, Nueva Inti en el Canda y aquí en el Templo Vegetal Sacro Acuarios, al lado de ellos. Y les digo que para mí el primer milagro que ellos hicieron conmigo fue ayudarme a cambiar. Que no hemos cambiado, no hemos mejorado lo que es menester, pero ahí venimos luchando. El que no espera vencer es porque ya está vencido. Entonces ahí venimos luchando, guapeando, con la ayuda de ellos. Tenemos la esperanza de que vamos a mejorar, a lograr el propósito y aguantar hasta el final para recibir la corona de la victoria. ¿Qué pasó con la gnosis? ¿Dónde quedó eso? Bueno, la gnosis, como decía el maestro Samael y como sigo yo diciendo, es el conocimiento que el cielo envió a través del maestro Samael para beneficio de la humanidad. Ella cumplió por ser de la labor que tenía que cumplir. Infortunadamente el maestro Samael se fue y el movimiento gnóstico, eso se convirtió prácticamente en una colcha de retazos. El divisionismo se presentó, se formaron muchos grupos y entonces todos decían ser portadores y herederos de la sabiduría. Cada uno cogió por su lado aparte y los dos discordantes, Julio Medina Vizcaíno y Joaquín Amortegui Balbuena, el uno con la iglesia y el otro con el movimiento, pero la verdad es que no se avanzó como se pensaba, por cuanto ellos infortunadamente no tenían la conciencia tan objetiva como para guiar un pueblo. Hay un suceso, maestro, que cuando su merced viene de visita, va al Canda, su merced gnóstico, el maestro hace un templo. Hay un templo en el piso, pero que su merced tiene el primer chasco ahí, porque su merced traía un conocimiento de la gnosis. Cuéntenos qué pasó ahí más bien, su merced, que sea consciente. Bueno, la primera sorpresa desagradable que me tocó, porque la ignorancia es la peor de las desgracias. Cuando yo llegué al Canda me dicen, Pitajadón, me dicen, Iván, que va a haber un ritual en el templo. Y yo dije, ¿dónde queda el templo? Y me mostraron el templo y miro yo, y era un potrero. Era un pastizal ahí, un potrero. Y yo dije, ¿ese es el templo? Y yo dije, oigan a estos. Bueno, entonces el maestro se paró para dar la entrada. Él era el que estaba de guardián. Y los taoístas entraban, hacían el paso reverencial, Jaquín, Boaz, y entraban.
con el pie izquierdo, pero como nosotros veníamos de la gnosis y allá se entraba con el pie derecho, yo hice el saludo reverencial y entré con el pie derecho. Y me mandó a un lado, me dice, ubíquese allá. Pasamos como 3, que éramos gnósticos y entramos con el pie derecho. Y empezaron el ritual y no nos dejaron entrar. Y yo le dije a un maestro al maestro, hoy es el maestro Urias de Bucaramanga, le dije, pregúntele allá al maestro que nosotros qué hacemos. Y entonces como estaba luciférico ese día, entonces contestó, el que está afuera, puede irse para donde quiera. Y yo dije, uy, pero que este man es muy sabio, pero es muy picado. Es muy sabio, pero es pero es como muy áspero, Es que Lucifer, tomarse la sangre de Lucifer no es tan deportivo el asunto. Pero Fecho, cuente bien, su merced iba a entrar con el pie derecho y ¿qué le dijo? Me dijo que me hiciera a un lado. Pero así, bravo, serio. ¿Qué? Pues así serio, como guardián, con el rigor, y me dijo que me hiciera a un lado y que no podía entrar porque entré mal. Y solo podían entrar los que entraban con el pie izquierdo. Los que no eran gnósticos entraron mejor. Los que ya eran taoístas entraron bien, nosotros entramos mal y por eso nos dejaron afuera. Y yo lo que hice fue que me fui para la cocina a ayudar a pelar solanáceas. ¿Qué más iba a hacer? Bueno, maestro, pasan los meses y su merced, listo, toma la decisión y su merced llega al Canda de la Gea con la maestra, quien no soy la maestra Chavendapa, ¿sí? Vienen ya, ahora sí, de monjes. ¿Cómo fue esa llegada? Algo que nos quiera contar de los primeros días ya de monje, porque una cosa es de Visideta, otra cosa ya es de monje. Bueno, cuando llegamos de monjes, a mí me gustaba la doctrina, porque yo hice un juramento en el Ara Sacra, en el gnosticismo, consagrar la totalidad de mi vida a la búsqueda de la verdad. Cuando yo le dije a mi esposa que nos viniéramos de monjes, ella me dijo, yo no voy a ir, yo por allá no me voy, porque ella no creía mucho en los maestros, porque habían hablado mal de ellos, decían que eran magos negros, y yo le dije, lo que soy yo sí me voy, porque ando buscando la verdad, y ahora que se presenta la oportunidad de encontrar el camino que me lleve a encontrar la verdad, desperdiciarlo simplemente por capricho, no es así. Yo voy a ir. Si esa vaina es de verdad buena, me quedo ahí. Si no, pues me regreso. ¿Cuál es el asunto? Me dijo, yo no voy a ir. Bueno, al último la convencí y llegamos al monasterio. Y estuvimos ahí como monjes. Al principio no fue muy duro porque a mí me tocó reposar en el Canda abajo, ella reposaba en el Canda arriba con las evas y siempre mucha incomodidad, pero bueno, había mucha incomodidad, pero la doctrina estaba por encima de todo y esa hacía que uno se amañara, que uno se sintiera bien. Bueno, yo no he sido muy trabajador, yo no he sido como mucho, así como su merced que tampoco trabaja mucho. Ya me acuerdo que por esos días estaban haciendo una alberca en el Canda de la Tierra para almacenar agua, porque no había agua, era un lugar como bastante desértico. Y estaba el maestro Macupás, la mayoría de los taoístas le conocen, estaba construyendo esa alberca. Y tenía un grupo de ayudantes, y a mí ese día me pusieron el jefe de labores a subir ladrillos, o sea, adobes, bueno, eso tiene varios nombres, ladrillos o adobes. Y a la maestra Huarcapí, en esa época era Jody y la maestra Laija Laisa, dijeron que teníamos que subir casi un caminado de ladrillos. Y empezamos desde por la mañana, juiciositos, parecíamos hormiguitas arrieras, subiendo y bajando el ladrillo. Y cada que subíamos donde estaba Macupas trabajando con los muchachos, él sí laborando, porque ese varón siempre ha sido laborador, juicioso, pero los otros estaban sentados, charlando ahí, riéndose, contando historias. Bueno, yo no sé qué más hacían ahí. Pero ya estábamos que terminábamos cuando me dice Macupas, Iván, que venga yo a revolver mezcla. Yo a revolver mezcla, ponga esos vagos que están arriba sentados. Yo estoy cansado de subir ladrillo, esa fue mi labor. Si no vale, digo al maestro, yo dígale al que quiera, hermano. Pues yo no voy a ir. Yo ya hice mi labor y él se fue, yo no sé para dónde se fue y se fue a buscar al maestro.
y le puso la queja de que yo no había subido a ayudar a revolver la mezcla. Y me llamó, ¿qué a dónde el maestro? Y yo, como no estaba tan familiarizado con el asunto de maestros, le dije, ¿cuál maestro? El maestro Kelly Zeus. ¿Y dónde está? Que en el Papayal. Y fui, y estaba, en esos días el maestro andaba induseico, andaba luciférico y procesaba el que fuera. Yo le dije, maestro, me mandó a llamar, y me dijo, no he llamado a nadie, los demonios se llaman solos. Y yo dije, me introdujo un demonio, me metió un demonio. Claro que a uno no se le meten los demonios, eso salen porque uno los lleva adentro. Bueno, seguimos ahí, el maestro siguió levantando lechosas, o sea, papayas, y terminó de levantar las que menestía, y entonces dijo, vamos hacia la casa. Cuando iba cruzando el granel, que es un patio encementado, así altico, da media vuelta y me dice, ¿cómo te llamas? Y yo le di el nombre. Y me dijo, ¿cuánto tiempo llevas de estar imitando a Samael? O mejor, burlándote de Samael, porque tú nunca aprendiste a ser humilde y obediente. ¿Qué vas a ser humilde y obediente si nunca estuviste en el Tíbet? Y yo ni idea de... Eso era una tras otra, pues, la paso. Era una tras otra. Y me dice, ¿quieres una práctica para ser humilde y obediente? Yo le dije, sí, señor. Me dijo, bueno, aquí ahora no hay procesos. No puede ir a cocina, no puede cuidar cabras, gratísimas a Dios, porque eso es un problema cuidar esas cabras. No hay atalaya, no hay campo, no hay aseo, no hay nada. Se puede hacer lo que quiera. Estuve 20 días sin hacer nada, porque yo les digo una verdad, nadie se cansa más que el que no hace nada. Y yo ya estaba pero harto, yo ya quería desertar de ese monasterio, pues uno sin hacer nada, a mí me daba pena comer, porque jamás me ha gustado comerme una sopa que no me he ganado, y a mí me daba pena comer la sopa sabiendo que no me la había ganado, y yo ni comía allá en la cocina porque qué pena yo comerme ese alicierto sin ganármelo, yo le dije a mi señora, ¿sabe qué? Si este proceso no termina rápido, yo me voy, yo abandono este lugar. Bueno, afortunadamente nació un maestro, y como el maestro, cada que nacía alguien espiritualmente, develaba un ser grande, perdonaba los procesos, ahí me perdonó el proceso. Pero les cuento que en esa época, desde los 20 días, pasaron muchas cosas, porque el maestro Samael era el que leía la lista, jefe de cocina, fulano y sutano, jefe de aseos, fulano y sutano, jefe de cuidando cabras, jefe de campo, y ahí decía jefe de nada, Iván, y todo el mundo se reía. Pero lo simbraban en algo. Claro, me pusieron la jefatura jefe de nada, y después me dieron un ayudante, Marino Osorio, yo vivía más aburrido ahí, y yo decía, no, yo no aguanto esto. Y mire, cuando eso el maestro Kelly Zeus estaba invidente, estaba ciego, estaba en un proceso que no veía. Entonces él estaba por allá, por unos mangos que hay en el Kanda, él andaba con mandaderos, grabadores, filmadores, escribas y hasta fariseos andaban ahí con él. Cuando yo vi que venía el maestro, yo dije, yo no voy a correr, no me voy a esconder porque le van a decir. Iván se escondió, entonces me quedé quieto en silencio, me contraje la respiración para que no me sintiera ni siquiera la respiración, y cuando pasaba al frente mío se acercó y me tocó el estómago. Y yo le dije, uy maestro, me vio, y me dijo, ¿dónde te esconderés que no te vea? Entonces yo dije, uy, este varón sin ver se da cuenta de todo lo que está en su entorno. Este varón sí ve, porque es que en esos días el maestro manejaba la Power, una camioneta que él tiene, y lo manejaba ciego, colgaba unas guedejas de su cabello en los espejos y manejaba la camioneta, y con el cabello veía, porque él ve por todas partes, él ve por las manos, ve por los ojos, ve por todas partes. Y entonces yo dije, realmente llegué donde quería llegar. Y así fue, a grosso modo, la llegada al Kanda de la Gea, pues un lugar que nunca olvido, porque
Fue el inicio de la entrada a la doctrina taoísta. Bueno, pero ahí su merced todavía está de jefe de nada. Pero ¿qué pasa con ese jefe de nada? ¿Se quedó jefe de nada o qué? Bueno, yo estuve jefe de nada y un día le dije, maestro, dame la oportunidad para hacer alguna actividad, así como los monjes, como monje. Y me dijo, bueno, tienes que reposar unos días más, tienes que reposar unos días más. Y luego me llama, Antioqueño, venga acá. Su merced pidió que le diera labor, bueno, entonces me va a limpiar una yuca, dos plantitos de yuca, pero yo solo vi uno. Cuando me dijo él, me va a limpiar la yuca. Y yo pues limpié con todo el entusiasmo porque ya me iba a volver a reincorporar en las actividades del monasterio, y limpié solo un yucalito, el otro no lo vi, nadie me dijo. Cuando él va a revisar, encuentra que no había limpiado eso. Y me dice, antioqueño mentiroso, dice que quiere elaborar y no elabora nada. Me pegó una reprendida y yo dije, uy, Dios mío, yo creí que con este varón las cosas iban a cambiar y no, me caí con él por perezoso y por mentiroso. Seguía la paliza del maestro para su merced, que le estaba volviendo humilde en realidad. El maestro me dio mucha leña, pero o sea, porque es que dicen por ahí que el papá que quiere al hijo madruga a reprenderlo, a castigarlo. Y de verdad que el maestro conmigo fue muy especial, pero sí me andaba durito, así de pronto me componía. Y ahí vamos. Bueno, maestro, ¿y cómo pasa su merced de ser jefe de nada a querer ser jefe de todo? O sea, a posicionarse, por así decirlo, a hacer golpe de estado a todos los jefes. No, mire, es que allá en el Candar a uno es que había muchas cosas para hacer. Y a mí me gusta ser activo, me gusta ser diligente, y yo veía que algo no andaba bien y sin que nadie me mandara, pues yo lo hacía y procuraba hacerlo bien, porque es que pues si yo vine aquí fue a ser mejor, a cambiar y a cooperar, porque es que es penoso y es vergonzoso uno estar en un lugar y no cooperar, sabiendo que hay tanta actividad para hacer. Entonces empecé, sin que nadie me nombrara, empecé a ayudarle al jefe de labores, y al último se aburrió y se cansó, porque estas labores siempre son cansoncitas, y me quedé como jefe. Una vez el maestro ya estaba aburrido conmigo, yo creo que el maestro ya estaba cansadito conmigo más bien, y entonces llamó a todos los que habían sido develados como maestros, dragones y mahatmas, y les pregunta, ¿quién de ustedes quiere ser jefe? Habían 12 que habían sido develados por esa época nomás, Eran los primeros maestros, sí. Y ninguno quiso ser jefe, y yo ni siquiera todavía era nada, ni... Todavía era Iván. Y entonces dijo, entonces siga administrando usted porque nadie quiere ser jefe. Y bueno, ahí me quedé tratando de ayudar de acuerdo con la capacidad, con lo que se podía. Y bueno, el maestro tuvo mucha paciencia, algo que yo le agradezco eternamente a los maestros que me licenciaron ser útil en alguna forma, en algún porcentaje a esta obra. Bien, maestro, ya su merced como monje, pero aún no tenía simbre de velado. Creo que por esos días inicia el Pancatagua, el pan, cao, estado y agua. Es ahí donde nace su merced, porque ahí nacieron muchos seres. Sí, en el Pancatagua fue que el maestro me develó el Mahatma Kalsi Bajú, en el ritual del Pancatagua. Ahí sí nos fue, pero fue bien interesante ese ritual, porque ahí el maestro dio mucha doctrina, dio mucha sabiduría, pues realmente un conocimiento impresionante, que vale la alegría, o valía la alegría haber estado allá en ese ritual Pancatagua, y entonces ahí quedé yo como Kalsi Bajú. Ese es su primer ser, Kalsi Bajú, el que baja las cales. Porque dice el demonio fecho, no, ese es el Kalsi Bajú, es el que le baja a uno las cales. Bueno, maestro, algo que su merced empieza a entrar en un estado de conciencia donde se da cuenta que el maestro Kelly Unceo, el maestro Mael, lo ven todo, lo saben todo, pueden curar a distancia, pueden curar con solamente decirlo. ¿Algún caso de pronto de salud, de que haya curado a su merced, algún familiar, o haya visto algún monje, algo de pronto, maestro? Bueno, esa fue una de las cosas que más me impactó.
donde los maestros estaban, eso iban ríos de gente, iba mucha gente a recibir salud física y espiritual. Venía gente de todas partes y los maestros curaban, hacían curaciones impresionantes y a mí me parecía eso muy importante y yo decía, estos varones de verdad tienen que ser enviados de Dios o Dios estar dentro de ellos para hacer lo que ellos hacen. Porque les quiero contar que una de las experiencias más hermosas fue que por esos días estaba recién llegado al Canda, yo todos los días me comunicaba con mi casa, para preguntar por mi mamá, porque yo siempre tenía esa costumbre de preguntar por ella todos los días. Y un día llamo y me contesta mi hermana y me dice que mi mamá estaba muy enferma, que tenía cáncer en los pulmones, que tenía metástasis, que ya los médicos la habían desahuciado y que habían dicho que estando muy de buenas viviría por ahí unos 4 o 5 meses, porque ella siempre tenía que andar con el oxígeno, con la bombonita de oxígeno, porque no podía desconectarse de eso porque se asfixiaba. Y yo estaba más preocupado y fui al maestro y le dije, maestro, vine a pedirle un favor, es que mi mamá está muy enferma de los pulmones, dice que tiene cáncer, a ver si me hace el favor y me da una fórmula para ver si se mejora. Él estaba pero muy ocupado porque estaba rodeado de mucha gente, eso había más de 50 criaturas ahí. Yo dije, me dijo, en tu momento te atiendo. Y yo me fui pero pensativo, yo dije, no, este maestro como está ahí ocupado, a él se le olvida eso. No, este man no me va a ayudar con esto. Y me fui por allá a Los Mangos pensando que mi mamá estaba tan enferma, yo tan lejos, aunque yo no era mucho lo que le ayudaba, pero siempre a ella se sentiría bien sabiendo que uno estaba ahí. Entonces, como a los 2 minutos o 3 llega un mandadero, antioqueño, donde el maestro. Y llegué donde el maestro y me dice, papel y lápiz, pero rápido, para que haga la marvilleta para su mamá. Y me dio la marvilleta. Yo la copié, me dijo qué tenía que hacer, y se las voy a ofrendar. Me dijo el maestro, mire, consiga abetos tiernos, consiga zipaca, algarrabí, miel de abejas y cañafístola, haga una panacea y se toma 2 cucharadas cada hora. Y con eso queda aliviada ella. Y yo les comento que a los 20 días de haber tomado eso, yo le preguntaba todos los días a ella cómo se siente, cómo está, qué le duele, y me decía, estoy bien, ya no me duele nada y ya no necesito estar permanente con el oxígeno. Y fue y se hizo una radiografía a los 20 días y ya tenía los pulmones totalmente restablecidos. Ya los pulmones estaba totalmente sana. Y entonces el médico que la había estado tratando, el médico que era el que la revisaba continuamente, le dijo, ¿a usted qué le pasó? ¿Qué hizo? Porque usted ya está aliviada. Ella le dijo, lo que pasa es que mi hijo está en una doctrina y tiene unos maestros que son disque vegetarianos, naturistas, y me mandaron una fórmula y yo me la hice y me alivié. Y le dijo, eso realmente es un milagro, eso es un milagro lo que le ha pasado a su merced, porque es que ya no tenía pulmones. Entonces, con esa gran bondad, con ese favor, ese milagro que hizo con mi mamá, ahí sí me convencí una vez más que el maestro Kelion Zeus sí tenía la potestad para sanar no solo los cuerpos, sino las almas también. Y entonces ahí yo
me di cuenta que el maestro Kelly Zeus sí era lo que decían, que tenía el poder de sanar, de curar a las criaturas, a los enfermos, que era de verdad un enviado de Dios y que sí era lo que decían, que sí era un cristificado, porque es que el verdadero maestro predica lo que practica y el fariseo predica pero no practica. Entonces eso fue lo que hizo que yo me animara a estar más seguro y más confiado en esta doctrina. Ya, maestro Pitajeol, pero no solamente fue su mamá, también su hermana, ¿sí? Otro milagro también tuvo por ahí. No, es que milagros y bondades que los maestros han tenido conmigo son muchos. Por eso a mí solo me resta darles gratitud eterna, porque ellos conmigo han sido muy, pero muy buenos. Yo tengo una hermana que ella tenía un problema, pero bastante delicado en una pierna. Le iban a amputar una pierna porque ella tenía un problema bastante complejo y los médicos dijeron que tenían que cortarle la pierna. Y me llama y me dice que estaba muy triste porque le iban a cortar la pierna. Me mandó una foto y realmente eso estaba pero feísimo, hinchada, roja, demasiado fea. Entonces yo le dije al maestro, y él me dijo, convenza a su hermana que no se moche la pierna, que no se la deje mochar. Y a seguir de hoy ya está curada. Y yo dije, a seguir de hoy ya está curada con ese problema que tiene ella. Con ese problema ya está curada. Yo dije, uy, que Dios tenga de verdad misericordia con ella y la palabra del maestro y se alivie. Al otro día la llamé, ¿cómo amaneciste? Y me dijo, amanecí deshinchada, estoy muy aliviada y ya no me duele. Yo le dije, bueno, es para que vean lo efectivo que es el tratacierto que le dan los maestros. Gratísimas a los maestros, su merced se está aliviando. Al segundo día llamo y le pregunto, ¿cómo estás? Y yo oía una bulla, y yo decía, ¿pero qué pasa, Dioli? ¿Dónde estás? Que se oye como si fuera un mercado. Y me dijo, es que efectivamente estoy en la plaza de mercado, estoy mercando. Y yo le dije, ¿cómo así? Y no es que te iban a mochar una pierna hace 2 días. Y me dijo, pero me alivié, totalmente aliviada. O sea que la palabra del maestro es de mucho poder, porque con la sola palabra se curó, se alivió de ese mal que para la ciencia la solución era amputarle la pierna. Entonces por eso mi familia y yo estamos sumamente agradecidos con los maestros por tanta bondad, tanta misericordia para con nosotros. Venerable maestro Pitajeol, su merced siempre se ha caracterizado por ser un poquito escéptico, nada más, ¿sí? Y yo creo que a su merced le tocó vivir eso pues, como dicen, en carne propia, que es la familia. ¿Quién más? No es que a su merced le contaron, o de pronto alguien dijo, no, puede que el maestro me contó, no, ahí le tocó vivir eso prácticamente para que empezara como a convencerse. Es más, si bien recuerdo su merced, cuando el maestro le devela a su merced la medicina, seguía todavía escéptico de que tenía ese don. Primero, ¿cómo fue la de Velacel? Y luego sí, cuéntenos qué pasó ahí. Bueno, cuando estábamos en la costa atlántica, que el maestro fue a una gira en la costa, cuando el maestro Samael cumplió Heliocrones, se lo celebramos en la casa de mi madre, y él de ahí salía, ya se iba para Ciénaga, siguiendo el recorrido. Antes de irse para Ciénaga, él me llama a mí y a Chandapá y nos devela la medicina universal. Nos dijo cosas tan bonitas. Nos dijo que por donde nosotros fuéramos llevaríamos salud, bienestar, alegría y bueno, una cantidad de cosas. Y yo dije, ¿será posible que una criatura como uno sea capaz y tenga la virtud de proporcionarle eso a la gente? Yo dije, bueno, vamos a mirar a ver. Al segundo día salimos para la Sierra Nevada de Santa Marta. Para la Sierra Nevada de Santa Marta a hacer misel por allá. Hacíamos misel puerta a puerta, por los campos, por las veredas. Y un bonito día, ese sí fue un bonito día, que subíamos por la carretera
Cuando después de caminar harto, llegamos a un altico, a un altico, y la carretera empezaba a descender. Cuando así por ahí 15 metros venía un señor casi arrastrándose, no podía caminar. Ese señor venía haciendo esfuerzos ingentes para poder caminar. Cuando yo lo veo, le digo, lo saludé y le dije, ¿cómo está? ¿Qué le pasa? Y me dice, estoy muy enfermo, estoy demasiado enfermo, voy en busca de un médico para ver si me puede curar. En ese momento algo me dijo a mí, vos tenés la medicina universal. Ay, me acordé que a mí me habían dado el día anterior la medicina universal. Y yo le pregunté, oiga señor, ¿usted cree en Dios? Y me dijo, sí, creo en Dios. Yo le dije, párese aquí. Y yo en la primera posición de Magnus que hacía, yo le dije, concéntrese en la mano, cierre los ojos. Y yo empecé a hacer la posición de Magnus. Cuando terminé le dije, abra los ojos. Y le dije, ¿qué sintió? Y el señor se quedó pensando y me dice, en su mano yo veía era el sol. Y me mostró el sol resplandeciente que por el oriente estaba saliendo, porque era de Managda, muy de Managda, y me dijo, yo en su Magdu veía era el sol. Y entonces empezó a mover los pies, y dije, ay, no me duele nada, no me duele nada, y saltaba como una pelotica, no me duele nada, no me duele nada, voy a ir a contar que usted me sanó, que usted me curó. Y me dice, yo no tengo plata para pagarle ese favor, pero tome, le doy esto, y me dio 3 cebollitas me dio para pagarme dizque el favor, y yo no se las quería recibir, pero el señor insistía que le recibiera las cebollas, yo se las recibí, y le dije a Chandapa, bueno, reciba las cebollas y nos las comemos. Bueno, yo me quedé muy inquieto, cuando llegué a donde el maestro le dije, maestro, mire lo que pasó, y le conté, y me dijo, y el maestro me dijo un momentico, y me describió cómo era el Señor, y me dijo, ese fui yo, porque usted es tan ateo y es tan incrédulo que ni viendo cree. Y el Señor se curó, y eso fue el maestro para demostrarme a mí de que la medicina, que el poder de la medicina es verdad, que la sola posición de Magnus puede curar a un paciente, que con la sola posición de Magnus una criatura se puede alentar. Qué bendición tan grande la que los maestros nos confieren cuando nos dan la medicina universal. Y ahí ya me convencí de que la medicina universal, de que la posición de Magnus, esa bendición que nos ha dado el maestro, es grandiosísima. Así es, maestro Pitagedol. Sí, gratísimas a los maestros, los monjes que tenemos el don de la medicina universal, de verdad. Hacemos esto, se pone uno a pensar, ¿qué poder tan grande entonces el que tienen los maestros? Porque si esto lo hacen los monjes, ¿cómo será el maestro, verdad? Bueno, pero cuando le ve a su merced la medicina, su merced, ¿qué siente, maestro? Bueno, su merced es escéptico, pero o no sintió nada, o pensó, o razonó, cuéntenos de verdad, ¿qué pasó? Lo que pasa es que las criaturas que son así incrédulas como su merced y como yo, cuando a uno le dicen algo, uno razona, piensa, ¿será verdad? ¿Esto sí será posible? ¿Será que uno sí puede llegar a sentir eso? ¿Sí se puede lograr eso? No, yo me quedé fue a la expectativa, a ver si es verdad, porque para mí verdad es todo aquello que uno puede comprobar directamente. Para mí la posición de Magnus es una verdad, es una bendición grande, porque yo lo he comprobado de que es bien. Si yo no lo hubiese comprobado, pues hubiera sido una teoría más, una enseñanza más. Pero para mí, yo tengo ese problemita, que yo soy como, lo he dicho muchas veces, yo soy como el burrito. El burrito cree en el pasto porque lo está comiendo. Sí, maestro, pero es que su merced, su ser nació en el Pancatagua, en el Canda, y ahí el maestro hizo muchos milagros. Si bien recuerdo, conozco la historia de un paralítico que el maestro curó. ¿Su merced presenció eso? Sí, yo estuve ahí cuando llevaron al muchacho paralítico y el maestro lo curó, lo sanó.
Es que, mire, no solo eso, yo al maestro le he visto muchas bondades, hacer muchas curaciones increíbles, muchos milagros. Pero es que, mire, yo estoy aquí y le pido al cielo y a los maestros que me den la fortaleza y la voluntad para continuar firme en este sendero, porque yo tengo la seguridad que no hay otra criatura en esta esfera con la bondad, con la sabiduría, con el conocimiento y con el poder que tienen los maestros. Entonces, de aquí no hay retroceso, no hay salida, como me dijo el maestro Samael una vez: muchacho, el piñón de la reversa se dañó, solo están los piñones de avanzar. Aquí no hay retroceso, vamos a ir para adelante. Bien, maestro, hay una historia que me encanta, su merced, cuando la cuenta, y es que su merced, en medio de ese escepticismo, estaba por aquí cerca, aquí en el Sacroacuario, ya vamos a dar un brinquito, luego nos volvemos al Canda otra vez. Su merced se encuentra con una señora que tiene un derrame de todo, nasal, vocal, de todo, de sangre. Cuéntenos, por favor, esa historia, que es una comprobación más del don que el maestro nos ha entregado. Ah, sí, eso. Bueno, en una época el templo vegetal Sacroacuarios estaba asediado por los paramilitares y obstinado, las fuerzas del gobierno. Nosotros hacíamos patrullajes para impedir que los enemigos del templo y de la obra de Dios pues estuvieran acechándonos. Hay un paraje cerca del templo que se llama Covarías, por el Raizal, y nosotros habíamos salido desde por la mañana a hacer un recorrido largo, extenuante viaje, y ya eran como las 4:30 de la tarde, ya veníamos de regreso, pero veníamos muy cansados porque habíamos caminado todo el día. Cuando yo siento que alguien viene corriendo, cuando me dice: maestro, vine a pedirles un favor, no he encontrado un carro que lleve a mi mamá a la clínica, y mi mamá está que se muere, tiene un derrame por boca y nariz, está botando chorros de sangre, para que por favor vengan y me la auxilien. Y yo le dije: ¿dónde vive su merced? Y me mostró, vivía como a 500 metros de donde estábamos nosotros, y yo venía cansado, y yo pensé en un momento dado: no, estoy muy cansado para ir por allá, pero la conciencia no tiene dientes pero muerde, y la conciencia me dijo: pero es que usted tiene la medicina universal y no puede perder, no puede desperdiciar esta oportunidad, tiene que ir a ayudarle a esta criatura que meneste. Y yo le dije: venga, vamos pues. Venga, vamos. Y entonces al Hachá, un monje que había por acá, que algunos lo conocen, me dijo: ¿le acompaño? Y yo le dije: claro, acompáñeme. Bajamos. Cuando llegamos a esa casa, yo les confieso la verdad, había un sangrío como si hubiesen degollado un puerco o un ovillo ahí, y la señora botaba sangre por las fosas nasales y por la boca. Yo le dije: escupa, pura sangre. Y tenía unos taponcitos de algodón en la nariz, se los quité y parecía una llavecita. Y yo dije: Dios mío bendito, y invoqué a los maestros, pues qué más iba a hacer. Ellos son los que tienen el don de curar, uno que va a curar. Entonces yo le dije: traiga un platón, traiga agua fría y métase ahí, y empecé a hacer la posición de Malthus. Oigan, le digo que no había pasado, es que no había terminado todavía la posición de Malthus cuando ya había estancado la sangre. Terminé la posición de Malthus y le dije: escupa, para ver si la sangre todavía estaba en la saliva, y ya la saliva estaba limpia y ya se le había estancado la sangre. Pero es que el maestro Samael nos había dicho una vez que cuando se presenta un caso de esos, hay que darle orden a la sangre, que ella siga su curso bien, y la sangre se estanca, y así lo hice. Oiga, y se estancó la sangre, esa gente quedaron contentísimos, pero más contento quedé yo al darme cuenta de que esa posición de Malthus sí es realmente efectiva. Vine y le conté al maestro: maestro, ¿cómo le parece la que me pasa? Y me dijo, así, porque el maestro era muy querido y lo trataba uno con confianza, así, y me dice: ustedes son bobos, ustedes tienen la medicina universal, tienen el poder de sanar y todavía lo dudan. Mire, a la próxima que le vuelva a pasar un caso de esos, mire, con la mano
con la mano izquierda coja un puñado de hierba por ahí del campo y la pasa a la otra mano, lo entrega y le dice que se tome eso y con eso tiene. Es que esa es la bondad de la medicina universal, que eso no tiene una fórmula estricta o rígida, sino que los maestros curan con el agua, con la piedra, con el barro, con las plantas, y curan con todo. Esa es la bondad de los maestros. Gratísimo, maestro Pitagel. Por aquí les quiero que por favor rediga la fórcula para el cáncer de pulmón que su merced la dio. No, esa no se la voy a decir ahora. Bueno, ¿la digo? sí, ya Bueno, la fórmula que el maestro me dio a mí para curar el cáncer de mi madre, me dijo que consiguiera abetos tiernos. Es un tipo de cipres, el que da como una piñita, también la cipaca, la algarrabit y la cañafístula endulzada con miel de abeja. Y se tomaba 2 cucharadas cada hora. Y le digo que en 20 días se curó totalmente mi mamá. Hágalo, porque también recuerden que el Dharma y el Karma tiene un papel importante para cumplir. Tener una de las bendiciones más grandes, porque el médico universal, como su merced lo han podido ver, oír, está en capacidad de curar con el agua, con la tierra, con el fuego, a distancia, con la palabra, sacar inclusive demonios, gente que está posesa, todo. Solamente el maestro nos decía, denle la orden a una plantica que está alrededor. No meneste uno tener la planta de pronto que sea apropiada para, por ejemplo, el pulmón. No, el médico universal le da la orden a el elesertal de esa planta y le ordena que cure la persona, el curándose, que está ahí para ser curada. Esa es una de las ventajas de ser médico universal. Entonces es muy variada, maestro, cierto que sí, con el agua se puede curar, no se merece en realidad tener de pronto un laboratorio al lado, no, simplemente tener el don que el maestro entrega, y ese don se hace efectivo en la medida que hay combustible genético, o sea, energía seminal. El maestro, lo vamos a